Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos por esta oportunidad única y merecida de exponer tu palabra, Señor. Gracias porque hoy la podemos escuchar, Señor. Gracias porque tú puedes hablar a nuestras vidas a través de ella, Señor. Tú nos enseñas en tu palabra que ella es suficiente, Dios, que ella es útil y que ella está capacitada para trabajar con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra vida, Dios. Padre, confiamos en ti, Señor. Habla a nuestras vidas y llénanos de esperanza. En estos tiempos difíciles, convulsos, en estos tiempos extraños, Señor, te pedimos que llenes nuestros corazones de esperanza de que esto no acaba aquí, Señor. De que un día vamos a estar contigo, Señor. Confiamos en ti, Dios, que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo nos convenza, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, Señor. Esperamos en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, hoy estamos ahí en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo del 12 al 21, como nos leía nuestro hermano Kidani. Y nosotros en el mundo hemos podido ver diferentes tipos de carreras. Hay carreras de moto, diferentes tipos de motos, hay carreras de carros, diferentes tipos de carros, hay cuñas, hay autos tradicionales, de todos tipos. Pero hay una carrera que en lo particular para mí es muy especial. A mí me gusta mucho. Recuerdo cuando era joven, en la edad de la secundaria, el pre, la veía con mi madre, y es la carrera de atletismo. No sé si alguna vez había visto alguna olimpiada. A mí me gustaba mucho sentarme con mi mamá a ver las olimpiadas. Generalmente el atletismo entraba en agosto, y ahí en agosto ocurrían las diferentes carreras de atletismo. Se empezaba con los 100 metros, después 200 metros, habían carreras con obstáculos, con vallas, habían carreras de maratón que eran muy largas. Pero todas estas carreras tenían un común denominador, tenían algo que las hacían semejantes, y era que estas carreras tenían una meta y tenían una salida. Estas carreras tenían un lugar de donde salía el corredor y tenía un lugar al cual debía llegar el corredor. Los creyentes, amados hermanos, también tenemos una meta. Y Pablo usa esta música de trasfondo, este contexto grecorromano, donde se hacían ciertos tipos de carreras, ciertos tipos de competencias, para hablar a los filipenses. Pablo se apropia de ese contexto en aquel tiempo donde ellos corrían, hacían competencias, y utiliza esto para dirigirse en esta porción de la carta a los filipenses. Hemos puesto por título a esta predicación: sigamos adelante con la esperanza en Jesucristo. Sigamos adelante con la esperanza en Jesucristo. ¿Y por qué le digo esto? Porque los creyentes siguen adelante hasta verse con Jesucristo para ser transformados. Nosotros los creyentes en esta vida cristiana tenemos que seguir adelante sin parar, adelante, 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 hasta que nos veamos con Jesucristo cara a cara para ser transformados. Aquí la palabra verse, cuando me refiero a verse, es encontrarse, hallarse. Nosotros un día literalmente nos vamos a encontrar con Cristo y allí vamos a ser transformados. Y hay una pregunta natural que puede surgir a las mentes de ustedes, y esa pregunta es: ¿cómo los creyentes vamos a hacer para llegar allí, para vernos con Jesucristo, para estar allí ese día? Y Pablo lo hace a través de este texto de tres maneras. Pablo utiliza tres formas a las cuales nosotros tenemos que aguantarnos, apropiarnos fuertemente para llegar ese día allí a vernos con el Señor Jesucristo. Y Pablo lo primero que dice es que los creyentes, para verse allí con Jesucristo, deben hacerlo siguiendo adelante. ¿Pero cómo? Hasta la meta. Y ese sería nuestro primer punto. Los creyentes siguen adelante, van adelante hasta verse con Jesucristo, pero lo primero lo hacen hasta la meta. Yo quiero que vayamos a la Biblia, versículos 12 al 14. Y vamos a ir viendo poco a poco lo que dice el apóstol Pablo. Y Pablo aquí nos dice: no que lo haya alcanzado ya. Y lo cierto es que Pablo empieza allí
a reconocer que él todavía no lo ha alcanzado. Nosotros los creyentes tenemos una meta. El inicio de la competencia de nosotros empieza el día de la conversión. El día que nosotros nos convertimos, ese es nuestro punto de partida. Pero nosotros tenemos una meta que es estar allí con Jesucristo. Los cristianos tenemos esa meta. En las carreras de maratón se corren muchas distancias, muchos kilómetros, varios kilómetros. Y en algún momento, ya sea el tiempo que demore la carrera hasta que no llegue el último corredor, no se para la competencia. El último corredor tiene que llegar a la meta. Con los cristianos va a pasar igual. Nuestra carrera no va a acabarse, por muy larga que sea, por muy dura que sea, hasta que lleguemos allí a la meta. Pablo lo explica así y comienza con una negación. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Cuando él se refiere aquí a alcanzado, está hablando de tomar o recibir. Esa palabra significa en el original, no lo he tomado, no lo he recibido ya. Y dice después, y utiliza otra negación, ni que ya sea perfecto. Aquí la palabra perfecto se refiere a un trabajo que está acabado, a un trabajo que está terminado, a un trabajo que está en sus óptimas condiciones. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Miren, yo todavía no lo he podido tomar, yo todavía no lo he podido recibir, yo todavía no soy perfecto. Pablo está allí dejándonos saber que el trabajo que se estaba haciendo en él todavía no se había terminado. El trabajo no se había perfeccionado. Pero nos puede venir una pregunta, ¿a qué se refiere aquí Pablo? ¿A qué se refiere Pablo? Y Pablo, amado hermano, pudiéramos pensar que está diciendo, pues bueno, Dios trabaja a media. Y como Dios trabaja a media, el trabajo que Dios está haciendo en mí, el trabajo que yo debo hacer en mi vida, no está completo. Pero la palabra de Dios aquí mismo, en Filipenses capítulo 1, verso 6, nos enseña, dice la palabra del Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo no puede pensar que Dios trabaja a media. Pablo sabe que el trabajo que Dios comienza, Dios lo termina. Un segundo razonamiento que nos pudiera venir a la mente, y es que Pablo está dudando de su salvación. Pudiéramos pensar, bueno, Pablo aquí, y muchas personas se apoyan de forma equivocada en este texto para decir, mira, Pablo está diciendo, no lo he alcanzado ya, no soy perfecto. Pablo está hablando aquí que se pierde la salvación. Pero no es una manera correcta de acercarnos a las Escrituras. Nosotros debemos ir a las Escrituras mirando el texto en su contexto, pero a la luz de toda la Biblia. Y en otras partes de la Escritura, como en Efesios, Pablo nos enseña que el Señor fue quien nos salvó, quien nos predestinó para ser como Jesucristo. Pero en otros capítulos, como en Romanos capítulo 8, Pablo dice que ese mismo Señor que nos conoció, ese mismo Señor es el que nos llama, ese mismo Señor es el que nos justifica, ese mismo Señor es el que nos glorifica y hace su trabajo completo. Y después pasa a decir ahí en Romanos capítulo 8 que ni la muerte, ni la vida, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni muerte, ni desnudez, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. O sea, Pablo está convencido que la salvación no se pierde. Entonces, Pablo sabe que la salvación no se pierde. Pablo sabe que Dios trabaja de manera completa, pero tal vez Pablo estaba agotado, cansado, ya se le había ido el gozo. Pablo ya estaba inquieto, no tenía paz en su corazón. Tampoco, hermano. En toda esta carta hemos visto que esto es una carta de gozo y paz. El apóstol Pablo, a pesar de estar preso en Roma, a pesar de estar pasando situaciones difíciles, a pesar de estar pasando momentos oscuros, él está lleno de gozo y de paz. Tampoco podemos afirmar esto. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Y hay una palabrita allí, y dice Pablo, no que lo haya alcanzado ¿cuándo? Ya, ni que ya sea perfecto. Esa palabrita ya significa en este momento y trae implicaciones. Pablo está diciendo, en este momento no lo he alcanzado. En este momento el trabajo no está completamente perfeccionado. El trabajo no está terminado.
pero ese ya trae esperanza, porque ya no está completo, pero Pablo sabe que en algún momento ese trabajo va a estar completo y después él lo va a compartir con nosotros. Imagínense, mi hermano, el apóstol con todas sus calificaciones que ya las vimos en algún momento, hebreo de hebreo, con el conocimiento de la Biblia, con las misiones que él había plantado, con todas las cosas que había hecho para el Señor. Y el apóstol Pablo está reconociendo en su vida que decir, el trabajo que Dios está haciendo en mí todavía no está terminado. El trabajo que Dios está haciendo en mí no está completo. Pablo sugiere que no lo tiene todavía, pero en otro momento lo puede tener. ¿Qué hace Pablo ante tal situación? Lo primero que hace, él ya reconoció, el trabajo no está completo, el trabajo no está terminado. Pero ¿qué hace Pablo? Se paraliza, se queda estancado, se queda ahí, empieza a lamentarse como naturalmente hacemos nosotros. Pero mira qué pecador soy, yo no sirvo para nada. Pablo se aparta de la carrera, se aleja, se va de ella. Pablo no hace ninguna de estas cosas. Y quiero que traigan a la mente ahora una carrera de obstáculos. Hay una carrera de obstáculos en especial, que son unos obstáculos bien grandes, que cuando el corredor los salta, hay como si fueran unos charcos, unos pantanos. Y no sé si han visto estas carreras de atletismo donde el corredor se cae. Pero si es un corredor competente, no se queda ahí. Se levanta, se sacude el polvo y sigue corriendo. Esta es la idea que Pablo quiere transmitir aquí. Y hemos dicho, amado hermano, que el creyente debe seguir adelante hasta la meta. Y ese es nuestro primer punto. Pero ¿cómo el creyente sigue adelante hasta la meta? Pablo lo dice de tres maneras aquí. Pudieran poner inciso A. Y el inciso A sería, prosigue. Dice Pablo que él prosigue. Dice el versículo 12, sino que prosigo. ¿Qué significa prosigo? Literalmente, seguir adelante. Dice Pablo, aunque me caiga, aunque el trabajo no esté terminado, yo no me paralizo, yo no me quedo ahí, yo sigo adelante, yo prosigo, como cuando un corredor tropieza. Ahora, ¿de dónde saca Pablo esta fuerza, estos deseos? Pudiéramos pensar, wow, qué poderoso es Pablo. Pablo es un genio. Pablo es una persona de verdad fuerte. Mira, por sus propias fuerzas, él se cae y ahora él se levanta. Por sus propias fuerzas, él reconoce que no está completo y ahora sigue. Pero ese también sería un razonamiento incorrecto. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo? Veamos ahí, versículo 12. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Aquí asir significa tomar, alcanzar. Pablo está diciendo, y lo volvemos a leer para poderlo entender, por ver si logro tomar, alcanzar aquello para lo cual también he sido alcanzado, tomado ¿por quién? Por Cristo Jesús. Aquí está el combustible para seguir adelante, para proseguir. Cristo Jesús lo tomó. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 9, camino a Damasco? Y Pablo va allí literalmente camino a Damasco. Pablo había participado en el apedreamiento de Esteban. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia para seguir cogiendo cristianos presos y para seguir matándolos, porque él creía que los cristianos eran unos farsantes. Y literalmente Pablo no tenía ninguna oportunidad de ser salvo. Pablo no tenía ninguna oportunidad de que Dios se fijara en él. Pero dice que el Señor se le apareció y lo tomó para él. Le dio instrucciones. Ves ahí a Damasco y les dijo todo lo que tenía que hacer. ¿Recuerdan la historia? Él mismo reconoce que no está acabada la obra hasta que llegue a la meta a encontrarse con su Señor. Y aquí viene un pero. Para lo cual también fue asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero, dice Pablo. Pablo reconoce que él no lo tiene, pero vuelve a utilizar este ya que nos trae esperanza. Él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él reconoce, ahora mismo no lo he alcanzado. Y hay una segunda cosa que Pablo hace. Pablo
prosigue. Y lo segundo que Pablo hace es que Pablo olvida. Vamos a ver capítulo 13, versículo A, la primera parte, A y B. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y lo segundo que Pablo hace es que él olvida. Él empieza aquí a tratarlos de hermanos. Cuando él dice hermanos, él está poniéndose al mismo nivel de los filipenses. Él no les está hablando como una persona que está arriba y otros está abajo. Él les dice hermanos, al mismo nivel de ellos. Él se hace igual a ellos, hermanos. ¿Y qué es lo que le dice a los hermanos? La obra no está terminada ahora mismo, pero se va a terminar. Y otra cosa que él hace es que él olvida lo que está atrás. Vayamos a los versículos del 4 al 8 y vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando Pablo dice olvidando lo que quedó atrás. Versículos del 4 al 8. Dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Cuando Pablo se refiere aquí a que él olvida, él lo que está hablando es que él no quiere ningún otro tipo de justicia, ningún otro tipo de justificación que no sea por la fe en Jesucristo. Él dice, yo antes iba pensando en una manera de ser salvo, una manera que se basaba en todas las leyes, las tradiciones, los ritos que él hacía. Pero él dice, yo olvido cualquier medio de justificación que no sea a través de la fe en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora conoce esta justicia que es por la fe en Cristo Jesús y conoce su destino final. Pero hay otra cosa más que dice el versículo 13 que hace Pablo. Y dice al final, y es lo tercero que vamos a ver hacia la meta. Y es que dice, y extendiéndome a lo que está delante. Pablo ahora dice, me extiendo a lo que está delante. Hay otro tipo de carrera en atletismo, es la carrera de los 100 metros. A no ser que corra Usain Bolt, casi todas las carreras terminan con photo finish. O sea, al final todos le tiran una foto porque no se sabe quién ganó. Casi todo el mundo llega junto allí a la meta. Y Pablo literalmente está diciendo esto. Cuando uno corre esta carrera, uno tiene que extenderse todo lo que pueda, extender todos sus tendones, extender todo su cuerpo. Recuerda cuando Pablo dice, cojo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Nosotros tenemos que extendernos, hablar con nosotros mismos, predicarnos el evangelio y decirle a nosotros mismos, tienes que extenderte hasta delante, hacia adelante. ¿Y hasta dónde lo dijimos? Versículo 14, hasta la meta. Pablo le dice a sus hermanos de Filipo que él no se detendrá hasta llegar a su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? La meta. Y nos pudiéramos preguntar, versículo 14, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta a la que se refiere Pablo? Y pudiéramos pensar que la meta es al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para todo cristiano que tiene su justicia, que es por la fe en Cristo Jesús, su meta es encontrarse con Cristo. La meta de un creyente es encontrarse con Cristo. Vamos al versículo 10 y dice Pablo en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. La meta de Pablo, mi amado hermano, no es ni la misma resurrección. La meta de Pablo es verse cara a cara con Cristo y experimentar el poder de la resurrección. La meta de Pablo es llegar hasta donde está Cristo mismo. No he alcanzado eso, dice Pablo, y eso es lo que busco. Su meta es estar con Cristo. Ese es su mayor premio. La Biblia de las Américas me gusta como lo dice y lo traduce así. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
No nos debemos equivocar. No podemos pensar que el supremo llamamiento es la meta. Él dice, y véanlo con sus propios ojos, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. El supremo llamamiento no es el premio, sino que el premio será otorgado en virtud de y en relación con este llamamiento celestial. Este llamamiento es el que hace propicio que un día lleguemos a la meta. El premio no es el llamamiento es el que nos lleva hasta el premio. El Señor nos llama y el Señor nos capacita y el Señor trabaja y el trabajo no está completo, pero el Señor sigue trabajando con ese llamamiento hasta que lleguemos a la meta. ¿Me hago entender? Qué bueno, amado hermano. Y dice que este llamamiento no es cualquier llamamiento. Y Él dice ahí en la palabra, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él dice que este llamamiento es alto, es supremo, es celestial, pero tiene dos características. El origen de este llamamiento, ¿quién es? Dios mismo. Dice el supremo llamamiento de Dios. Dios es quien hace este llamamiento. El origen de nuestra salvación, el punto de partida es Dios mismo. Pero la base del llamamiento dice que es Cristo Jesús. Jesucristo es la base del llamamiento. Léalo con sus ojos. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, si Dios no hace este llamamiento, ni Pablo se hubiera salvado, ni los filipenses se hubiera salvado, ni ninguno de nosotros nos podríamos salvar. Si Dios no nos llama, nosotros iríamos destino al infierno. Pero Dios es el origen de este llamamiento. Pero Cristo es la base. Pero si Cristo no hubiera obedecido voluntariamente al Padre, pues tampoco tendríamos llamamiento. Si Cristo no se ofrece voluntariamente, no había forma de llevar a cabo el llamamiento. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, escucha, ya los santos están participando del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea que ya estamos participando del llamamiento celestial y debemos considerar plenamente al que enviaron como sacerdote a interceder por nosotros. Apóstol y sacerdote. Apóstol, enviado y sacerdote, que es el que intercede. Cristo es nuestro apóstol, nuestro enviado, el que enviaron por nosotros, y Cristo es nuestro sacerdote. Es el que intercede a la diestra del Padre por todos los creyentes. Sin Cristo no hubiera llamamiento. Sin llamamiento no seríamos salvos. Entonces hemos visto que Pablo reconoce que el trabajo que se está realizando en él no está completo en ese momento. Pero él descansa en el que lo tomó para sí. ¿Y qué hace con eso? Prosigue, sigue adelante. Olvida cualquier otra manera de justificación que no sea Jesucristo y la sola fe en Cristo, la sola gracia. Y se extiende hasta la meta. Ahora, quizás tú me preguntes, ¿y de qué sirve todo este guateque que me estás dando? ¿De qué sirve que Pablo va hasta la meta? ¿De qué sirve que él siga adelante? Vamos a verlo ahora mismo. Quiero que tenga en cuenta esto, mi hermano. Esto sirve de mucho. Hermano, puedes reconocer en tu vida con claridad que hay muchas cosas que el Señor debe mejorar, perfeccionar hasta que llegues a la meta. Ahora yo quiero que usted haga una mirada introspectiva y se mire a usted mismo. Ahora no piense en Kidani, no piense en Ale, no piense en Amaury. Ahora piense en usted mismo. Lo general, cuando nosotros escuchamos una predicación, es decir, ay, le están ministrando a mi hermano. Y nunca decimos, ay, me están ministrando a mí. Pablo tuvo la suficiente humildad para reconocer que el trabajo que se estaba haciendo en él no era un trabajo completo. Usted pudiera ser como Pablo y mirar dentro de sí y decir, soy pecador, soy defectuoso. Aunque reconozco que ya Dios ha trabajado en mí, aunque reconozco que el Señor ha trabajado en ciertas áreas de mi vida, reconozco también que hay otras que faltan por pulir. Posiblemente en el caso de Pablo no se está refiriendo a tal vez a las primeras luchas que nosotros teníamos con ver ciertas cosas en la televisión o a ciertos pecados que atan nuestra vida. Pero ¿qué tal, hermanos, si pensamos si estamos pecando con el pecado de la ira, del enojo, de la falta de agradecimiento?
Piense por un momento si estamos pecando de alguna de esas cosas. Puede decir usted, como el apóstol Pablo, la obra que se está haciendo en mí no es completa, no estoy acabado. Generalmente nuestra actitud arrogante nos lleva a pensar que nosotros estamos en un estado espiritual por encima de los demás hermanos. Pablo no hace esto. En general nosotros pensamos que lo que otros hacen comparado con lo que hacemos nosotros es basura. Y eso también es pecado. En general nosotros pensamos que lo que hacemos nosotros es lo único que está bien y que nosotros somos los únicos que estamos bien. Amado hermano, que ese no sea nuestro pensamiento. Si tu respuesta a mi pregunta es que no, estás en un grave problema. Porque un verdadero creyente, a medida que pase el tiempo, se reconoce más pecador todavía. Pablo empezó diciendo que era el menor de los apóstoles y ahora reconoce completamente que su trabajo no está completo. A medida que pasó la etapa en Pablo, se fue volviendo más humilde. Y así debería ser con nosotros. A medida que te acercas más a Dios, que creces más espiritualmente, más cuenta te das de lo pecador que eres. Y antes pensabas solo en grandes pecados, pero ahora empiezas a mirar a tu corazón y te das cuenta que es una factoría de pecado que no acaba. Y lo reconoces delante de Dios, te arrepientes y sigues adelante. Prosigue, no te para, no te paraliza. Hermano, ¿qué haces ante tal situación? ¿Sigues adelante o te congelas por horas, días, semanas, meses, años lamentándote? ¿Qué haces? Ahora mismo detectaste, hiciste este análisis que te estoy pidiendo y reconoce, estoy pecando en esta área, estoy maltratando a mi esposa, no trato bien a mis hijos, no estoy siendo diligente con mi trabajo y lo reconoces. ¿Y qué haces? Empiezas a lamentarte, a quejarte y ya quieres abandonar la carrera. Esta carrera de cristiano es muy difícil, me voy a apartar, me voy a alejar de la iglesia, yo no puedo con este grado de santidad. O sigues adelante, prosigues a la meta, el premio del supremo llamamiento, reconoces que Dios fue quien te cogió, quien te tomó y Dios es suficiente y Cristo es la base del llamamiento. Si eres un nuevo creyente o si no eres creyente, estás dispuesto a olvidar cualquier otra manera de ser justificado, salvo que no sea a través de la sola fe en Cristo Jesús. Generalmente antes de ser cristianos nosotros teníamos santos, teníamos idolatría, creíamos que debíamos hacer ciertos sacrificios o llevar cierta vida moral y pensábamos que eso dependía de nosotros mismos. Lo que Pablo hace es reconocer que eso es incorrecto. Ahora puedes reconocer tú que por tus buenas obras no vas a ser salvo. Reconoces que ahora mismo, si aún tienes alguna idolatría, ahora mismo puedes decir, solo Cristo es suficiente, Señor, me arrepiento y creo en ti. Puedes hacerlo ahora mismo, tal vez es un cantante o cualquier otra cosa donde tienes puesta tu confianza, un líder político, un jefe de los que hay en el mundo. Todo eso para Pablo es basura. Solo Cristo, sola fe, sola gracia. Hermano, extiéndete hasta la meta, no pares hasta llegar a la meta. Hermano, descansa en el llamado, su origen que es Dios, su base que es Cristo. Recuerda, los creyentes siguen adelante hasta la meta. Y vamos a ver un segundo punto, y es que los creyentes siguen adelante con la misma actitud. Los creyentes no solo siguen adelante hasta que llegan a la meta y no paran, sino que todo ese recorrido los creyentes deben hacerlo con la misma actitud. Cuando hablo de actitud, ¿a qué me refiero? A la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Nosotros deberíamos todos juntos tener la misma manera, por lo menos el mismo anhelo de comportarnos de la misma manera y de obrar de la misma manera. Y eso es lo que Pablo va a pedir aquí. Y lo hace así, primero que todo, el mismo sentir. Pudiera poner inciso A, el mismo sentir. Vamos a ver los versículos del 15 y el versículo 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Desde el versículo 4 hasta el versículo 14, el versículo anterior, Pablo ha venido hablando de él. Pablo está hablando de cosas que le pasaban. ¿Pero para qué lo hace? Para el bien de los hermanos que están en Filipenses, de los hermanos que están allí en Filipos, para su bien. Él viene hablando de él mismo, pero para que lo apliquen a su vida. Él no se está exaltando
Él. Él está consciente que en cualquier momento lo pueden ejecutar y Él quiere transferirle la experiencia que Él tiene como creyente. Mira, mis hermanos, este es mi caso. Se los estoy contando porque yo quiero que ustedes tengan una misma manera de pensar, un mismo modo de proceder. Para eso dice, así que, haciendo referencia a lo que ya Él ha dicho anteriormente, todos los que somos perfectos. ¿Lo ven ahí en su texto? Así que, versículo 15, todos los que somos perfectos. Y ahora usted pudiera decir, pero Pablo, tú no me acabas de decir que tú no eres perfecto. Y ahora, Pablo, tú dices, todos los que somos perfectos. Pablo, me vas a volver loco. ¿Qué es lo que quiere decir? Pero ellos no tenían este problema. Porque la palabra perfecto aquí significa lo que... O sea, Pablo está hablando aquí en la palabra perfecto de los creyentes maduros, con un crecimiento completo en contraste con la infancia. En otras partes de la Biblia, Pablo nos ha hablado que hay creyentes que son niños pequeños, que hay que darle leche y viandita. Y hay creyentes que ya están listos para otro tipo de alimento. Pablo dice, todos los que somos perfectos, está hablando aquí de creyentes maduros. No es de creyentes acabados que no tienen ningún pecado y que ya ellos son perfectos y a ellos nadie les puede señalar nada. No, se está refiriendo a todos los que somos maduros. Estos que somos maduros. ¿Y qué le dice? Esto mismo sintamos. Y la palabra sintamos aquí significa pensemos. Pablo dice, así que todos los que somos maduros, esto mismo pensemos. ¿Y qué es lo que quiere que piense Pablo? ¿Qué quiere Pablo que piense en ellos? Pues lo que le ha dicho, así que lo que le ha dicho anteriormente. Lo que yo les he dicho, yo quiero que en esta congregación todo el mundo tenga esta misma manera de pensar. Por lo menos todos los creyentes maduros tengamos esta manera de pensar. Perfecto. Había otro grupo que no era maduro, pero él dice, para este grupo, esto también os lo revelará, os lo desvelará Dios. Lo que Pablo está diciendo, mira mi hermano, téngale paciencia a esos que no son maduros espiritualmente, porque Dios mismo, si son verdaderos creyentes, va a trabajar con ellos. Me gusta como Spurgeon lo dice. Spurgeon dice así: si alguno de los hermanos no ha alcanzado el pleno conocimiento de la verdad, no lo condenemos ni lo expulsemos de nuestra compañía. Mejor digámosle, Dios mismo te lo revelará. Tengamos paciencia los unos con los otros, mi hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles donde nos apresuramos a juzgarnos los unos a los otros. Tengamos paciencia. Y si es un verdadero creyente, pues puedes tener la certeza de que Dios mismo se lo va a revelar. Hermano, Pablo sí confiaba en la soberanía de Dios. En 4 versículos nos dice, Cristo me ha tomado. Dios me ha hecho un llamamiento, me ha tomado, me ha alcanzado. Dios es quien le va a revelar las cosas a las personas para que podamos tener la misma actitud, la misma manera de pensar, el mismo sentir. Confiemos en ese Dios soberano, aunque pensemos diferente. Él está al control. Mis hermanos, en este tiempo he tenido la oportunidad de hace un tiempo para acá, el Señor me ha ido mostrando algo que se llama en teología el principio de la acomodación. ¿Y qué es lo que enseña ese principio de la acomodación? Ese principio enseña que en la iglesia no todos vamos a pensar igual. Pero mi tendencia natural, cuando alguien pensaba diferente a mí, era confrontarlo fuertemente. La Biblia aquí dice esto, tú estás en el error, tú estás mal, tú estás equivocado, yo tengo la razón. Pero hay un principio de acomodación en la Biblia que Pablo le enseña, donde nosotros le tenemos paciencia al hermano, no para dejarlo así, sino para enseñarle poco a poco. Apropiémonos de esta verdad que nos está diciendo Pablo. Y si en algún aspecto de los tantos que hay en la vida, algún hermano piensa diferente a nosotros, pues pensemos como Pablo, Dios mismo se lo va a revelar. Sea paciente, empieza a trabajar con el hermano, tal vez en discipulado, en oración, en llamada, y tal vez con la Biblia, Dios te da el gozo de que el hermano entienda esa verdad que para ti es clara y evidente. Vamos al versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ya hemos llegado a una manera de vivir correcta. Sigamos esa medida, pensemos lo mismo, un mismo sentir. Pablo deja claro
que ellos deben seguir adelante con la misma actitud mostrada en la manera en que piensan. Pero no se queda ahí, también la deben mostrar teniendo la misma conducta. Pablo está hablando aquí de que tengamos un mismo sentir. Cuando habla de un mismo sentir, él pide que nosotros podamos tener una misma conducta. Vamos a los versículos del 17 al 19 para ver por qué Pablo dice esto. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Para esto, Pablo da dos ejemplos y un contraste. Para hablar que los creyentes deben tener no solo la misma forma de pensar, sino que también la misma conducta, Pablo va a dar dos ejemplos y hace un contraste. El primer ejemplo que Pablo da, versículo 17a, hermanos, ser imitadores de mí. Lo primero que Pablo dice es, imítenme a mí. Y lo está diciendo una de las personas más humildes que ha pasado por la historia del cristianismo. Ya Pablo les enseñó la doctrina, ya Pablo les enseñó la teoría. Ahora Pablo le dice, miren mi vida y esto que yo les estoy pidiendo es porque yo mismo lo estoy viviendo. Aquí no hay arrogancia, mi hermano, aquí hay humildad. Miren cómo es mi actitud, cómo me conduzco, imítela. Está hablando una de las personas más humildes. De alguna manera Pablo les pide que lo imiten, pero que lo imiten porque él imitaba a alguien más. Pablo siempre quería ser como Jesús. Él se esforzaba por vivir una vida digna delante de él. Si se caía, se levantaba. No se conformaba con su estado espiritual. Quería seguir creciendo a la estatura de Cristo hasta que lo viera un día cara a cara. Ahora ese mismo Pablo dice, imítenme. Y da un segundo ejemplo. Pablo no solo pide que lo imiten a él, versículo 17, sino que dice, hermanos, ser imitadores de mí. Dice ahora, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí Pablo está hablando que había otro grupo de personas que trataban de comportarse correctamente espiritualmente y que tenían esta misma manera de pensar de Pablo. En la iglesia de Filipos había más creyentes maduros. Pablo aquí en Filipenses, en el capítulo 2, nos menciona a Timoteo y a Epafrodito. Estos dos hombres habían contribuido en la enseñanza y en la construcción de la iglesia de Filipos. Pablo dice, no solo me miren a mí, sino que hay otros buenos creyentes a los cuales ustedes pueden mirar. Imiten su vida, imiten la forma que tienen de vivir. Ahora hace un contraste. ¿Por qué Pablo le ha dicho todo esto? ¿Por qué Pablo viene diciendo, miren, pongan los ojos en mí y en los creyentes maduros? ¿Por qué Pablo le está diciendo esto? Ahora lo vamos a descubrir. Versículos 18 y 19, y nos va a narrar a otro tipo de personas que habían allí alrededor. No puedo decir que eran creyentes, porque no lo eran. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo los describe como enemigos de la cruz de Cristo. Cuando se refiere a la cruz no está hablando de la estaca, sino que está hablando del mismo mensaje del Evangelio. El corazón del Evangelio es la cruz de Jesucristo, es la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo dice, estas personas son enemigas de ese mensaje. Su Dios es el vientre, literalmente su estómago. Estas personas solo pensaban en satisfacerse ellos mismos. Y por último dice, su gloria, hablando de la estimación, la reputación, su reputación es su vergüenza. O sea, solo pensaban en su fama, no querían pasar vergüenza. Esto es un grupo de personas que solo estaban pensando ellos mismos. Ellos querían verse bien, ellos querían que todo el que lo viera bien. Pero era una pura apariencia, porque en realidad ellos solos estaban
pensando en sí mismo. Este es el tipo de persona que si tiene que ser humilde para que piensen que es humilde, él es humilde en ese momento. Él es capaz de mostrarse con amabilidad, con humildad, con tal de que piensen bien de él. Así eran estas personas. Pero Pablo dice, no se fijen en estas personas. Imítenme a mí y a los que así se conducen. Imiten a aquellos que quieren seguir corriendo por la santidad. Aquellos que no se quedan estancados. Aquellos que reconocen su pecado y siguen peleando hasta la meta. La mirada de Pablo en el cielo. La de estos falsantes en la tierra. Pablo piensa en la gloria de Cristo. Esto en no pasar vergüenza para no perder su gloria. Pablo piensa en las necesidades de otros, ellos en su barriga, en sus necesidades. Pablo es siervo de Cristo y su más fiel imitador, a tal punto que desea que lo imiten para que vean lo que Cristo ha hecho en él. Hermanos y amigos, pregunto, ¿con qué grupo te identificas? ¿Te identificas con Pablo y sus amigos que estaban creciendo espiritualmente? Tal vez con el segundo grupo que no tiene todavía un alto crecimiento espiritual, pero está ahí peleando. ¿O te identificas con estas personas? ¿Eres una persona que solo piensas en quedar bien y que no te mueve de corazón? ¿Eres una persona de apariencia que solo piensa en sí mismo o también piensas en otro? Sea sincero con este razonamiento. Yo quiero que usted mire a su interior. Yo no quiero que estas sean palabras vanas que se queden aquí. Yo quiero que el Señor los confronte allí en su casa. Yo quiero que el Señor los confronte aquí. Piense, mi hermano, ¿para quién estás viviendo? ¿Eres como estas personas o eres como Pablo, Timoteo, Epafrodito y muchos otros que han vivido para el Señor? Una segunda pregunta. ¿Sientes que tienes esta actitud mientras sigues adelante hasta la meta? ¿Sientes que tienes la actitud de estas personas? Otra pregunta, ¿te conduces como un creyente que solo quiere ver a Cristo? ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Tener un mejor auto? Yo no digo que sea malo, yo quisiera tener uno mejor que el que yo tengo. ¿Tener una mejor casa? Yo no digo que sea malo, yo quisiera tener una mejor cita que la que tengo ahora para darle una vida digna a mi familia. Pero ¿cuál es tu mayor anhelo? ¿Para qué te despiertas cada día cuando abres los ojos? Yo sé que hay que trabajar, hay que cuidar a la familia, pero estás viviendo, mientras haces todas esas cosas, ¿estás viviendo para ti mismo o estás viviendo para Cristo? Puedes decir con confianza, a pesar de mis errores, a pesar de mi caída, Señor, puedo decirte con sinceridad que me niego a mí mismo y que estoy viviendo para Cristo. Lo intento, sé que me caigo, sé que resbalo, sé que tropiezo, sé que fallo, pero te pido perdón y sigo. Y no voy a parar hasta que llegue a la meta. ¿Cuál es el análisis de la situación de tu vida? ¿Estás viviendo para Cristo? ¿Vas a la meta con este pensamiento de un verdadero creyente? Si caigo, me levanto. ¿Tengo que seguir hasta la meta? ¿Quiero ver a mi Señor? Mi hermano, es muy fácil apartarse del camino cristiano. Es muy fácil quitar los ojos de la cruz, quitar los ojos de Cristo, del vernos cara a cara un día con Él y desviarnos tras el dinero, desviarnos tras los afanes de la vida, desviarnos tras todas esas cosas que se nos pintan tan bellas y perder la mirada donde tenemos que estar. A veces un hermano nos trata mal, nos da una respuesta áspera y nuestra respuesta es apartarnos. Me voy a apartar, no me voy a congregar más, no voy a ir más a la iglesia. ¿Qué más me trató ese pastor? Hermano, perdónalo. Aun cuando tú tengas la razón, tenle paciencia, ora por él. Tal vez es un inconverso y tienes que orar para que se convierta. Pero no te apartes, sigue peleando hasta la meta, sigue hasta la meta. Puedes decir como Pablo, imítenme a mí, o tienes que decir como dice la frase, escuchen lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Tu vida es un testimonio de que vives para Cristo? ¿O tienes que decir como esa frase? Hagan lo que yo digo, yo me paro aquí, lo que yo lo diga, háganlo, pero cuando yo me baje de aquí, no me miren, no me imiten a mí. En una ocasión, dice Spurgeon, que había un joven predicador. Este joven predicador se paraba en el púlpito y estaba predicando y las personas lloraban y las personas resaltaban de gozo y de alegría. Y hay un joven en particular que aquel día lloró y se acercó al pastor y le dijo, ¿te puedo acompañar a tu casa? En aquel tiempo no había tanto auto, yo creo que no había auto, no estoy seguro. Y salieron caminando los dos y el pastor va a casa de unos amigos. Y el joven le sorprende que durante todo el trayecto el pastor no le habló de Cristo.
Ese pastor que estaba en el púlpito hablando de Cristo y exaltando a Dios, no le habla de Cristo. Llegan a casa de los amigos, empiezan a jugar, a conversar, y el pastor tampoco mencionó a Cristo, tampoco mencionó la cruz. En ninguna parte se oía hablar de Dios. Este joven sale decepcionado y escribe: si un día muero y voy al infierno, la culpa es de ese hombre. Porque él decía una cosa en el púlpito, pero después vivía otra. Que no digan esto de nosotros. Otros pueden pedir que te imiten a ti. Pablo dice: imiten a otros creyentes, posiblemente a Timoteo, Epafrodito. No solo tú, sino que tal vez tu esposa o tal vez un amigo pueda decir: imítenlo a él, como él se esfuerza por imitar a Cristo. Recuerde que no somos perfectos. Yo no estoy hablando de perfección porque Pablo reconoce que la obra no está acabada, que él no es perfecto. Estamos hablando de personas pecadoras como tú y yo, que se van a caer, nos vamos a dar en la nariz muchas veces, pero nos levantamos, nos sacudimos y seguimos adelante. Y las personas pueden observar esa actitud y decir: mira, a pesar de que él es un pecador, él quiere imitar a Cristo hasta la meta. Pueden decir otras personas: imítenlo a él. Lo pueden decir en nuestro centro de trabajo. Y vamos a nuestro último punto. Y la tercera manera en la que los creyentes siguen adelante hasta verse con Jesucristo para ser transformados es llenos de esperanza. Los creyentes deben seguir a la meta con la misma manera de pensar, con el mismo sentir, pero deben hacerlo también llenos de esperanza. Mientras vayamos a la meta, estemos esperanzados que un día vamos a llegar. Y para esto Pablo utiliza el versículo 20 y el 21. Mis hermanos, las personas viven en un mundo sin esperanza. Las personas generalmente tienen esta línea: crezco, me caso. ¿Por qué te casas? Porque otros se casan. Tengo hijos. ¿Por qué tengo hijos? Porque otros tienen hijos y traen hijos al mundo y después ni los quieren, ni los atienden, ni los cuidan. Me busco una carrera. ¿Por qué? Bueno, para ganar bien. Eso se cae de la mata. Y me muero, me jubilo y que me lleven a un, ¿cómo se dice?, a un home, y ahí acaba todo. Las personas no tienen esperanza. Las personas están viviendo en el mundo por vivir. Oh, amado hermano, que este no sea tu modo de pensar, que este no sea tu manera de vivir. Nosotros debemos vivir llenos de esperanza, de que un día nos veremos con el Señor cara a cara. Un día le veremos ahí de frente y un día vamos a ser glorificados, como veremos a continuación. Pero el apóstol no quiere que los filipenses vivan así desesperanzados, o peor aún, con la confianza puesta en algo equivocado. Por eso les recuerda. Vamos al versículo 20. Mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En el cielo. Lo primero que Pablo hace para volver a conectarlos y a llenarlos de esperanza es decirle: filipenses, ustedes tienen una ciudadanía en los cielos. Allí en el cielo tienen una ciudadanía. Y tal vez para nosotros eso no suene muy relevante, pero para ellos sí. Ellos, recuerden que eran retirados de Roma. La mayoría de ellos, casi todos los que estaban ahí, eran ciudadanos romanos. Ellos vestían como romanos, hablaban como romanos, vivían como romanos. Eran unos jubilados romanos allí en su mayoría. Ellos sabían lo que era conducirse como un ciudadano romano. La palabra ciudadanía para ellos tenía gran, pero gran importancia. Ellos sabían de qué Pablo le estaba hablando. Y Pablo le dice: más importante que la ciudadanía de romano de ustedes es la ciudadanía que tienen en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, dice Pablo. Este versículo empieza con la conjunción más. De esta manera introduce una circunstancia que se opone o contradice lo dicho anteriormente en los versículos 18 y 19. A diferencia de estos que viven para sí, el creyente tiene una ciudadanía celestial y esto conlleva varios deberes, una forma de conducirse a la altura de su ciudadanía. Él acaba de mencionar versículos 18 y 19, véanlo en su Biblia, aquellas falsas personas, aquellos falsos creyentes. Y ahora dice: pero nosotros no somos así. ¿Por qué? Dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no nos podemos comportar así. Nosotros tenemos que marcar una diferencia con nuestra manera de vivir. Imagínese cuando alguien lo escucha hablando o en su manera de comportarse, más allá de pensar, esta persona es de tal o más cual país, diga:
Este es un ciudadano diferente. En ocasiones sonaría así: ¿eres religioso? Y gloria a Dios cuando nos preguntan si somos religiosos en este sentido de la palabra. Qué bueno que cuando te vean en tu trabajo, por tu forma de hablar, por tu forma de comportarte, alguien te pregunte: ¿tú eres religioso? Gloria a Dios, sí, yo soy cristiano. Yo soy religioso en ese sentido de la palabra, porque yo tengo una ciudadanía en los cielos y yo me comporto como un ciudadano en los cielos, a pesar de mis tropiezos y mis equivocaciones, que son muchas, pero me levanto y me esfuerzo por seguir imitándolo. Gloria a Dios por esas palabras. Los cristianos hemos sido asidos por Cristo y se nos ha regalado una ciudadanía muy alta. Para esta ciudadanía no tienes que esperar 5 años, no tienes que aprender un idioma, no tienes que pagar dinero. Solo tienes que creer en el Evangelio y arrepentirte de tus pecados. ¿Quieres ser un ciudadano celeste ahora mismo? Si hay alguien que nos visite y no es un creyente, si hay alguien que nos escuche y no es un creyente, ¿quieres ser un ciudadano del cielo? Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un verdadero pecador, que tu vida no está bien delante de Dios y creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Es lo único que hay que hacer. El ciudadano celestial podemos decir que tiene deberes y derechos. Como todos los ciudadanos tenemos deberes, nosotros tenemos cosas que tenemos que cumplir y tenemos derechos de los cuales podemos disfrutar. Como ciudadanos celestiales nosotros tenemos deberes y derechos. Pablo dice, vamos a verlo ahí en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Pablo dice que allí de ese cielo viene el Señor Jesucristo. Sí que podemos tener esperanza. Más allá de lo que estemos pasando ahora mismo, Jesucristo viene por su iglesia. Mi hermano, ¿te sientes que estás esperando a Jesús? Esta espera es una esperanza ansiosa que indica el deseo de que suceda lo que está esperando. O sea, cuando Él dice aquí que está esperando, es un deseo de que venga ya. Sí, ven, Señor Jesús, no te tardes, llega, Señor Jesús. Recuerden que Pablo decía que él prefería partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Pablo estaba deseoso de ver a Cristo. O de casualidad estás muy satisfecho, muy cómodo con la vida que llevas ahora. Y si te hablan de morirte ahora mismo, aunque te digan que vas a ver a Cristo, no deseas morirte. Yo no estoy haciendo un llamado a la muerte y a que todo el mundo se suicide. No, estoy diciendo, si porque Dios lo dispone, porque Dios lo permite, tenemos que morir ahora mismo, tenemos paz, tenemos gozo en nuestro corazón de que nuestra ciudadanía está en los cielos y vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos esperanza y tenemos el derecho de esperar a nuestro Señor y también de verle con nuestros propios ojos. Entonces, cuando nuestro Señor venga, ¿qué va a suceder? Y lo responde en el versículo 21. Pues el Señor, el Curio, con autoridad, el Salvador, el Preservador y Liberador, va a transformar, a hacer un cambio en nuestros cuerpos humillados, ahora por el pecado. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo, por el pecado, está humillado. O sea, por el propio pecado, nosotros padecemos enfermedades. Empiezan los dolores de cervical, los dolores de hueso, pueden fallar los riñones, el corazón. En el caso mío estoy pasando una crisis de muela ahora. Nunca pensé que eso iba a llegar, pero llega. Todos envejecemos, todos nos enfermamos, ¿no es correcto? O sea, por el pecado, no solo que somos pecadores y moralmente estamos dañados, sino que físicamente nuestros cuerpos están humillados, están dañados. Hace muy poco se hablaba de un futbolista que es uno de los mejores futbolistas del mundo. Este futbolista juega en el equipo mío que a mí me gusta. Él se llama Lionel Messi. Él juega en la selección de Argentina, que ese es el equipo que a mí me gusta. Y Lionel Messi decía que él reconocía que ya no estaba igual que antes. Hace unos años atrás nadie podía pensar que Messi se iba a empezar a poner viejo. Pero como a Messi, a todos nosotros nos va a pasar. Todos vamos a envejecer. Nuestros cuerpos sufrirán dolor, se desgastan por el pecado y somos humillados.
Cuando Cristo venga entonces, dice que nuestros cuerpos serán glorificados. Serán como el cuerpo glorificado de Jesús. Y todo esto con su poder, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, Cristo va a coger este cuerpo y lo va a transformar, le va a hacer un cambio para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Para que nuestro cuerpo sea como el cuerpo de Cristo. Y dice después, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La glorificación, ¿qué cosa es, amado hermano? Es la transformación radical de nuestro cuerpo y de nuestra alma que nos perfecciona en santidad. Nos hace aptos para la vida eterna en perfecta comunión con el Dios Trino. Podemos decir que la glorificación consuma el objetivo de la salvación. Hablamos de una carrera al principio, recuerden. El día que nosotros somos salvos, partimos en esa carrera. El día que ya allí llegamos a la presencia cara a cara del Señor, en ese momento llega la glorificación y nuestra redención, nuestra resurrección queda completada. Esto magnifica a Cristo como la fuente de hermosura de la santidad que se refleja en sus hermanos perfeccionados. Amados hermanos, ¿recuerdan a Job? Job, en el capítulo 19, versos del 25 al 27, dice, Job tenía la esperanza en la glorificación. Job vivía y a pesar de todo lo que estaba pasando, recuerdan, perdió los hijos, perdió el centro de trabajo, la mujer lo ofendía, se burlaba de él. Cuántas cosas estaba pasando Job en su interior. Y con todo esto, escuchen las palabras de Job. Y ya estoy terminando con esto. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En otras palabras, Job está diciendo, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero no creo, y perdónenme porque puede ser, perdónenme, pero no creo que lo que tú estés pasando sea más grande que lo que pasó Job. Pero ¿saben qué tiene Job? La esperanza de Pablo y la esperanza que Pablo quiere que los filipenses tengan y la esperanza que Dios quiere que nosotros tengamos. Y Job dice, yo ahora estoy sufriendo en la piel, pero yo tengo la esperanza en que un día veré a mi Señor y mi cuerpo va a ser cambiado. Esta misma esperanza de un cuerpo glorificado es la que impulsa a Pablo a sufrir latigazos, a sufrir cárcel y a padecer todo lo que padeció. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a que lo latigaran por Cristo? ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a pasar persecución? Porque Pablo tenía su esperanza en la glorificación, en que un día él vería al Señor y su cuerpo iba a ser glorificado. Pablo lo dice así, 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si mi cuerpo se desbarata, si mi cuerpo se pique en pedacitos, no me interesa, porque yo tengo una ciudadanía celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, gloria a Dios. Y Pablo dice en 2 Corintios 4, del 14 al 18, no lo voy a leer, lo voy a resumir así, y dice Pablo, Dios nos va a resucitar, podemos padecer, no desmaye, nos desgastamos, pero esta tribulación nos prepara para la gloria, miremos las cosas eternas. Amado hermano, pon tu mirada en ese día que le verás cara a cara. Mi hermano, ¿esta noticia no te da esperanza? Te pregunto, ¿no te da esperanza saber que Dios no lo quiera y que mañana tengamos que morir? Que nos den un diagnóstico negativo, pero saber en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestros padecimientos, en medio de perder familiares que amamos y que queremos, hermanos que amamos y que queremos, personas que de verdad las queremos, en medio de verlas caer, en medio de verlas morir, no nos da esperanza de saber que si son creyentes se van a encontrar con el Señor, pero que nosotros también un día nos vamos a encontrar con el Señor. Mira, mi hermano, si esa noticia no te da esperanza, nada lo va a hacer, porque no hay una mejor noticia que esa. Que todos los que han sido salvos un día verán a su Señor cara a cara. Nosotros en algún momento hablamos que Dios nos regenera. ¿Recuerda? Dios nos llama, nos hace un llamamiento y Él pone vida espiritual en nosotros. Dios
nos redime, nos justifica. Dios nos da una santidad. Recuerda que hablamos posicionar delante de Dios. Ya somos santos delante de Dios ese mismo día que Dios nos regeneró y que Dios nos justificó. Pero al mismo tiempo hay una santidad progresiva que es a la que Pablo se refiere. Y en esa santidad progresiva nosotros reconocemos la obra no está completa. Dios es quien está orando, Dios está trabajando, pero todavía hay cosas en mí que deben cambiar. Pero este día hay varias posiciones escatológicas, sea la que sea que tú tengas. El día que el Señor regrese, ese día ese cuerpo de nosotros dañado se va a unir con esa alma y va a ser glorificado, tanto el alma como el cuerpo. Y hay muchas preguntas y muchas dudas, pero ahora no es el momento y el tiempo que pudiéramos dedicarle a responder esas preguntas que vienen de la glorificación. Pero estoy seguro que si nuestro cuerpo y nuestra alma está glorificada, no vamos a tener más preocupación. Porque lo que nos preocupa ahora mayormente son pensamientos pecaminosos, pero en ese momento nuestra alma va a estar glorificada. Entonces puedo concluir, y esto es para todos los que están escuchando. Entonces, llenos de esperanza, sigamos adelante con una misma actitud, hasta la meta, hasta vernos con Jesucristo para ser transformados. Vamos a orar. Padre Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la paciencia que han mantenido estos hermanos, Señor. Padre, yo te pido ahora que sigas trabajando intensamente en nosotros, Dios. Tú conoces aquellas áreas de pecado que todavía estamos batallando con ellas, pero tú eres el único que puede hacer la obra. Sigue dándonos cincel y mandarria, aunque duela, Dios, pero obtén la obra que tú quieres hacer. Pero Padre, aguántanos bien fuerte, porque somos bien fácil para detenernos, bien fácil para pararnos y para apartarnos. Pero si tú nos aguantas, si tú nos tomas, eso no va a pasar, Dios. Ayúdanos a ir hasta la meta, a no parar hasta la meta, pero hacerlo juntos todos con un mismo sentir, con una misma forma de pensar y de conducirnos, Señor. Ayúdanos a pensar igual como iglesia. Y aun cuando haya otros que piensen diferente a nosotros, Señor, ayúdanos a confiar en tu soberanía, que tú los puedes convencer. Pero permite, Dios, a no seguir desesperanzados como aquellos que no tienen esperanza, porque tenemos una esperanza bien grande, tenemos una ciudadanía en los cielos donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual va a transformar este cuerpo humillado, Señor, y estaremos con Él por la eternidad, Señor. Oh Dios, qué esperanza tenemos, Señor. Padre, tiempos turbulentos, Señor. ¿Sabes cuánto temor, Dios mío, Señor? ¿Sabes cuánta preocupación por nuestros seres queridos? Pero que tengamos esperanza, Dios. Llénanos de esperanza, Señor. Llénanos de esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.